Sí, I- eh, Italia atacó a Inglaterra en Ok. suelo inglés con algunos escuadrones, Ujú. pero básicamente la guerra que llevó Italia contra Inglaterra fue en el Mediterráneo. Ok. Fue en el Mediterráneo, deteniendo parte de la flota inglesa ahí. Ajá. Los dos extremos del Mediterráneo estaban en poder inglés, tanto que era el pequeño de Gibraltar como Alejandría, que era la entrada al canal de Suez. Ok. Y la parte norte de África, de la que parte eran colonias italianas. Ok. Entonces, fue un encuentro Ajá. muy, de retención más que nada, ¿no? Ya. Pero sí llegaron algunos escuadrones aéreos a Ajá. atacar el sur inglés, Ajá. Inglaterra como tal, Ajá. pero eran aviones muy obsoletos y tuvieron muchas bajas, entonces retiraron, y más que entraron como observadores Ajá. y aparatos de reconocimiento. Pero al final del día, lo que tú dices es que a ti te gusta Inglaterra porque hubo un tiempo donde le hizo frente solito a tanto Alemania Sí, 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 y como Italia, además ¿no? la tosudez del pueblo inglés, ¿no? Que eran el coraje de sus pilotos. Ok. Ese era muy bueno, ¿no? Fue una guerra prácticamente de desgaste, Ajá. que en un momento Ajá. estuvo a punto de ganar a Alemania, de borrar por completo a Sí, la ¿verdad? Fuerza Aérea. Ajá. Sí, Ajá. pero un error en Ajá. un bombardeo equivocadamente Londres fue lo que Ajá. provocó un cambio de rumbo, ¿no? Porque Churchill ordenó el bombardeo de Berlín, Ajá. que fueron muy pocos aviones los que bombardearon Berlín, pero eso cambió completamente el cedro de la guerra en ese momento. Ok. Y ya se volvió una guerra más de ataques a ciudades que a objetivos militares. Pero Ok. si Alemania hubiera seguido bombardeando los aeródromos ingleses, los hubieras puesto de rodillas. Ok. Ok. De Pe- hecho, ahí Ujú. Churchill tiene una frase muy buena, ¿no? Ajá. Referente a la fuerza aérea inglesa, de los pilotos de caza. Ajá. Y jamás en los conflictos de esta tierra, Ajá. tantos debieron tanto a tan pocos. Sí. Sí. Pero entonces resumiendo, Inglaterra te atrae precisamente por lo que tú dices, pues ese amor Sí, propio, ¿no? El hecho de no darse por vencido, ¿no? no, de hecho hay un discurso de Churchill que representa el pensar del pueblo inglés, ¿no? Ajá. Porque precisamente había una parte del Parlamento que quería una paz con Alemania Ujú. y Churchill no quería, ¿no? Entonces llegó, precisamente comentaban en esto, y hay un discurso muy famoso Ujú. que dice que jamás nos rendiremos, ¿no? Ujú. Dicen que aunque Alemania invadiera las islas inglesas, o sea, Inglaterra como tal, Ujú. una parte del discurso, si no me recuerdo, dice, pelearemos en las colinas, en las playas de desembarco, pelearemos en las calles, en las casas, Ujú. dice, pelearemos bueno, pelearemos por su isla, ¿no? Ujú. Dice, y si es necesario, pelearemos en las colonias de nuestro imperio, dice, pero Ujú. jamás, jamás nos rendiremos. Fue algo que hicieron, ¿no? Y lo hicieron Ujú. bien. Sí, De sí. hecho, una parte del ejército inglés que le llaman comandos. Ajá. No sé si hayas escuchado de ellos. No, no. Eran los comandos de Churchill, precisamente bajo su orden. Ajá. Mandó formar este pequeño grupo militar, Ajá. que eran soldados que entrenaban y eran soldados muy aguerridos. Sí. No eran las grandes unidades de miles de soldados, pero no sé, eran batallones, 100 soldados que Ajá. llegaban a invadir precisamente el territorio europeo, asentaban golpes de mano y regresaban. Ujú. Entonces, no tenían la fuerza suficiente Ujú. después del desastre de Dunkerque Ujú. para hacer un frente militar en Europa, Ujú. pero llegaron a invadir tanto Noruega como partes de territorio francés. Golpes de mano completamente, ¿no? A instalaciones alemanas. Ujú. O sea, Entonces, atacaban y se y regresaban, se atacaban y regresaban. huían, ¿no? Ajá, la Exactamente. idea así como que un No dejarlos poco, en paz. ajá, exactamente, no dejarlos en paz. Oye, y si vamos viendo cada país y ya tú me vas diciendo lo que te llamaba la atención, lo que es de admirar de cada país, ¿te parece?
Ok. Entonces, bueno, Inglaterra ya me dijiste, ¿no? Que aparte es Ujú. como que el país que más te atrae. Exacto. Y el otro era Francia, ¿no? Francia era otro de los de grupo Del aliado, grupo aliado. que Francia prácticamente, si recordamos en la Primera Guerra Mundial, Ajá, pues yo no lo llamaría mundial, fue una guerra europea total. sí. Este, fue el ejército vencedor, Ujú, pero en ese periodo de entreguerras de 1920 a 1939, ujú. prácticamente lo que él era, hacía era, un ejército defensivo, no era un ejército ofensivo. Ok. ¿Cuál es la De los, diferencia? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia? Sí, era un ejército defensivo, o sea, no era un ejército totalmente ofensivo, como el alemán. Ajá, El alemán era un ejército ofensivo y defensivo al mismo tiempo, ok. pero Francia era completamente defensivo. De Ajá, hecho, ahí la construcción de la línea Maginot ajá, ajá, y, sus tácticas militares, ajá, lo que yo he leído, eran muy ajá, anticuadas. ok, Probablemente había pocos generales que la libraran, entre ellos era Charles de Gaulle, que él manejaba unidades blindadas. ok. Los tanques franceses eran Ajá, buenos, pero no tenían la misma movilidad del alemán. ok, De ahí en fuera usaban tácticas muy antiguas, anticuadas. ok, Sí, los aviones también eran obsoletos en su tiempo, salvo unos dos modelos. ajá, Y te digo, desafortunadamente, desde mi punto de vista, el ejército francés era más defensivo que netamente ofensivo. ya. O sea que un poco el problema de Francia fue que no modernizó su ejército Exacto. y se puede decir que se durmió en sus laureles y pues por eso fue de los primeros que cayeron, ¿no? De hecho, ni Inglaterra tenía un ejército moderno como tal. Ok, O sea, el ejército francés e inglés inglés, ajá, era muy reducido y tecnológicamente también estaba atrasado. Por eso, ajá, precisamente, cuando fue la invasión de Checoslovaquia, ajá, que le pegaron sin luchar ni nada, ajá, fue darse entre un tiempo ok, para ganar empezar tiempo, a rearmarse. ok. Por eso precisamente dices que lo que lo sacó adelante a Inglaterra es lejos de su armamento fue usas una palabra, pero se me fue ahorita la tosudez del pueblo O inglés. su desde el pueblo inglés, ¿sí? Ok, Su coraje, ok, su ajá. tenacidad. Y, Y de y, los y- dirigentes, ¿no? ajá. Y de Francia, ¿qué, Pues, qué, qué sería lo admirable? los admirables de Francia tal vez fue, viendo el contexto general de la guerra, su pueblo, Ok, el pueblo francés, o sea, como tal, parte del ejército también, porque parte del ejército era muy bueno también, ¿no? sí, Pero en general yo creo que su pueblo y sobre todo la resistencia francesa. ok, La resistencia francesa y un pequeño cuerpo de élite que le llaman el ejército francés, ajá. que era la famosa legión extranjera. Esta legión luchaba en África. En África, oye, pero nada más una pregunta me surgió, Ujú. ¿hablaste de la resistencia francesa? Ujú. ¿Qué era la resistencia francesa? La resistencia francesa era parte la mayor parte era pueblo, Ajá, eran civiles, ajá, que estaban en contra del nazismo, de la ocupación. ajá, Entonces, apoyados ajá, por Inglaterra, ajá, les daban armamento, les daban radio y demás, y mandaban agentes de enlace, ajá, empezaron a sabotear líneas férreas, ujú, terminales eléctricas, o sea, precisamente para mantener ocupado al ejército alemán. ok, De ok, hecho, la resistencia fue muy importante durante el ajá. desembarco en Normandía. Ok, pero entonces tú lo que dices es que realmente no era el ejército francés como tal, sino más No, bien no, no. eran civiles que le hacían la vida complicada al ejército alemán, ¿no? Sí, de hecho, ¿Así de sería? hecho, sí, así. O Ajá, sea, pero esto fue al paso, ¿no? O sea, no fue en el momento. ujú, De hecho, la flota francesa, ujú, que era de las más potentes en Europa, también ujú, creo que era la segunda o tercera en cuanto a tamaño, ajá. y se entregó completa a los alemanes, en Toulon, ¿Y eso del por qué lado habrá de... sido? ¿Por qué fue eso? Precisamente consiguió el armisticio Ajá, después de la derrota francesa. ajá, Francia se dividió en dos partes, la Francia ocupada ajá, y la parte del sur, que era la Francia de Vichy, que era el gobierno que ajá, encabezó por Pétain.
Ajá, Pero en esta parte del sur ajá, estaba la flota francesa, y ajá. completamente cayó, no cayó en poder, sino se entregó por completo, o sea, se entregó a los alemanes, o sea, estuvo inactiva, Ah, ya, salvo ya. varios barcos. Ujú. Ajá, ajá. Pues nada más no te entendí eso. ¿En la parte ocupada o en la libre? En la parte libre, Ah, en la ok. Francia de Vichy. Ujú. Ah, pues eso está interesante. Ok, platicando, entrar a los detalles, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y entonces ya hablamos un poquito de Francia, de Inglaterra, de Rusia. Ujú. Rusia, híjoles, ese es, lo que tienen los rusos es también igual la resistencia y le supieron inculcar el amor a la madre patria. Ajá, Eso de parte de Stalin, pero como tal el ejército ruso era más número que calidad, ¿no? Y desafortunadamente en los años 30, Stalin ujú, hizo una purga de generales rusos ok. y prácticamente decapitó al ejército ruso, ¿no? Ah, caray. Entonces la gente que estaba era gente que eran títeres de él. Entonces no era gente tan capaz. Ah, caray. Ajá. Sí, Pero yo me supongo que la depuración que tú mencionas lo hicieron más bien por temas políticos o por qué fue. exactamente por temas políticos. Ok, para quedarse en el poder, ¿eh? Sí, 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 porque él veía de repente esa parte de que de repente los generales eran populares, ¿no? Ajá, Entonces, precisamente la gente que estaba en su contra, pues los acabó. los acabo. Ujú. Y Ok, decapitó el ejército, o sea, a la oficialidad del ejército ruso lo acabó, ¿no? ajá, ajá. Ahora hubo un pacto de no agresión entre Alemania y Rusia Sí, durante la invasión a sí, Polonia, ¿no? sí, sí. Y es que ahí también estaba la parte política y ideológica, ¿no? Porque pues, Totalmente. en ese tema estaban los famosos los soviéticos, ¿no? Socialistas, ¿no? Sí, los bolcheviques que le llamaban. Ajá, ajá, ok, ok. Entonces, por lo que también estoy entendiendo es que Rusia militarmente no estaba tan fuerte. No, no estaba tan preparada. Ok, ok. Precisamente esa agresión, Pacto, ese pacto de no agresión fue ajá, precisamente para tener un colchón. para ganar tiempo. Sí, y Rusia se quedó con la parte media de Polonia, la mitad de Polonia. Ok. Entonces era un colchón que evitaba, ¿no? De Ah, hecho, ya, durante la primera fase de la guerra entre Alemania y Rusia, ajá, pues a Rusia le fue como muy mal, ajá, o sea, muy mal, o sea, prácticamente los aniquilaron, ¿no? ajá, Aquí la ventaja fue esas grandes cantidades de masa humana, como ujú, le podemos llamar de esta manera, ujú. pues que era fácil, pero es 1 millón de hombres, pues ahí estaba otro millón, ¿no? Ah, caray, ajá, Así era muy simple, ¿no? Y es lo que ajá, te digo, otra gran ventaja de Rusia durante la guerra que no tuvo ni Francia, ni Holanda, ni los demás países, las grandes extensiones de terreno, de territorio, exactamente. ujú, Entonces muchas de las fábricas las trasladaron de cerca de la frontera, que era el comercio con Europa, hasta más atrás de los montes ah, Urales. ya, Entonces no había, en un ajá, momento dado, era imposible para Alemania mm, atacar o destruir esas industrias, ¿no? ajá, y el traslado, ¿no? Porque yo me supongo que la logística debe estar bien complicada, ¿no? No, sí, no, la logística era parte importante. En eso Sí, intervinieron mucho los norteamericanos, ¿eh? ajá, ¿Ves? ok. Sin los norteamericanos, yo creo que los rusos hubieran estado en muy graves problemas Ah, caray, en una guerra contra Alemania. Sí, sí, órale, sí. está interesante, es un tema interesante, ¿no? Ujú. Como entiendo que Estados Unidos jugó, por lo que te estoy entendiendo, jugó un papel importante con Rusia y más adelante pues todo lo que sucedió, ¿no? No, Ajá. o sea, un papel importante con Inglaterra, ¿no? Era la Ujú, gran sí, adquisición de Inglaterra, pero también sí, después con la guerra con los rusos, sí, ok. ¿Y de Estados Unidos? Ya es el cuarto, ¿no? ¿Falta alguno de los No, son países muchos más países, importantes? pero Pero los más importantes, importantes, ajá, Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, si no ha sido por el ataque japonés en Pearl Harbor, no hubiera entrado a la guerra hasta mucho tiempo después. ok, Hubiera sacado mucho partido en cuanto a esto, ¿no? Porque sí estaba el gobierno encabezado por Roosevelt sí estaba a favor de los aliados de ayudar a Inglaterra, ¿no? ujú, Y sí le ayudaba prestándole armas, dándole abastecimientos, dándole todo, ujú. no interviniendo ya prácticamente Militarmente,
directamente en la guerra. Ajá. Pero y obtuvo muchos beneficios, ¿no? Porque a cambio de armamentos, de barcos viejos, durante la batalla del Atlántico, obtuvo bases en Terranova, o sea, y en Canadá, bases navales. Ujú. Entonces, obtuvo ciertos beneficios, ¿no? Ok. Ok. Pero, digo, como potencia industrial, no tenía rival, ¿no? Ajá. Ahora, hay que tomar en cuenta que también esa potencia industrial se debió a que la guerra no se llevó en su territorio. Sí. Salvo algunas incursiones Ajá. de parte japonesa, Ajá. así muy, y no con ejército de aviación, no fue una Ajá. intervención de bombarderos. Se Ujú. bombardeó a Estados Unidos con unos globos japoneses. Ah, sí. Sí, está muy interesante, ¿eh? Muy, Ok. muy interesante. Globos aerostáticos, Oye, no tripulados. ajá. Lo voy a anotar también de los puntos que. Oye, ¿y qué te iba a decir, y militarmente cómo estaba Estados Unidos respecto a Alemania? No, muy abajo, ¿eh? ¿Estados Unidos? Sí, 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 está Ah, muy caray. abajo. O sea, Sí, sí, sí. en conclusión, Alemania eran el número uno. Sí, 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 el ejército alemán era el más poderoso en el momento. O sea, Ah, caray. en Ajá. cuanto cuantitativamente, o sea, por cantidad y por calidad, Ajá. era el ejército mejor armado, tenía la mejor tecnología, tenía todo. Ok, ok. Y, Estados Unidos, digo, ajá. al final de cuentas, su aviación era muy obsoleta. El Ujú. único avión que probablemente y que después influyó enormemente en la guerra, Ujú. que estaba en ese tiempo en desarrollo, era el B-17, la Ujú. Fortaleza Volante. Ujú. Era un bombardero de 4 motores. Ok. Su fuerza naval, aunque era anticuada, era potente, pero Ujú. todo estaba en el Pacífico. Ok. O sea, estaba en el Pacífico precisamente porque había problemas tanto diplomáticos como económicos con Japón. Ya venía de tiempo atrás, 10 años atrás, no sé, 8 años atrás del Ok. inicio de la guerra. Ok. Pero militarmente su ejército era muy pocos hombres Ujú. y tecnológicamente muy atrasado. Ok. El mejor de los tanques americanos no le competía a los tanques alemanes, Ok. ni los aviones de caza, todo, no le competían. Entonces, el único probablemente que haya salido Ajá. era el B-17, ¿no? Y que demostró años más tarde el porqué de todo esto, ¿no? Ok. Ok. Eso Pero sí me sorprende, ya no, industrialmente, no sabía eso. Perdón. sí, industrialmente era un monstruo. Ah, bueno, sí, Era un- industrialmente sí, sí. Pero en ese momento su capacidad militar, lo que no, tú era muy dices que pobre. no. No era muy Órale. pobre, ¿no? Y Muy Japón, pobre. ya si nos vamos al lado Del lado del eje. japonés, Ajá. tenía las fuerzas suficientes. El problema, igual, volvemos al estilo de Alemania. De Ajá. Japón era que no tenía materias primas. Por eso su guerra total en el territorio asiático. Por eso ese enfrentamiento con Estados Unidos. Ok. Porque no tenía materias primas y quería más territorio. Ujú. Además, era un gobierno totalmente militarista, ¿no? Ah, sí. Sí, Ajá. claro. O sea, a ¿En qué pesar de que sentido? era. Sí, sí, sí. O sea, el gobierno, la cabeza, no como gobierno, la cabeza del pueblo japonés era el emperador, era su dios. Pero dentro de eso como el imperio británico, ¿no? Que tenía un parlamento o tenía un consejo, y ese estaba totalmente dominado por los militares. Ok. Ok. Entonces sí, a eso te refieres que era bélico, ¿no? Sí, Ok. completamente bélico. Y en cuanto a capacidad militar, No, era muy bueno, o sea, ¿también? a lo Sí. mejor Ajá. de movilidad y sobre todo por la fidelidad del soldado japonés, como se le Sí. entrenaba y cómo se le adoctrinaba, Sí. era un buen soldado, era un Sí. buen soldado. Sí. También tecnológicamente, salvo algunas cosas, no estaban, no preveye, sí, no ¿Previeron? previeron Ajá. el uso de otros aparatos, ¿no? O sea, era más infantería, Mm. más infantería y fuerza aérea que, por ejemplo, que fuerzas blindadas su marina de guerra, ¿no? Que era también importante. Ok. Es por eso que Estados Unidos, casi la mayor parte de sus unidades de guerra navales Ujú. estaban en el Pacífico.
Ok. ¿Y quién falta? Italia, pero entiendo que Italia no estaba tan fuerte, ¿no? Sí, Italia era si lo vemos desde el punto de vista, era un país de segundo nivel en cuanto a la guerra. Ajá. O sea, sí había hombres, había ese espíritu, pero militarmente no era tan bueno. Ujú, Igual lo mismo tecnológicamente no era bueno, era un equipo obsoleto. ujú, De hecho, por eso precisamente se forma la famosa guerra en el desierto, ujú. porque los ingleses con muy pocas unidades prácticamente echaban a Italia de la zona norte de África, ¿no? Ok. Pero sí te digo, Italia no contaba mucho, no contaba mucho, Y, y- militarmente hablando. ajá. Y ya si tomamos en cuenta, independientemente del bando, a los principales países que participaron, que creo que son todos, ¿no? Los que mencionamos ahorita. Ujú. Ahorita tomando tus palabras que decías que Italia era de un segundo nivel, si, si tú pusieras en orden los países de primer nivel, ¿cuál era el que tenía mejor armamento? Y así nos vamos. Primero con los de primer nivel, los que tú consideras como de primer nivel, ¿quiénes eran? Yo creo que todo va por épocas, va por periodos en la guerra, ¿no? ¿Cuándo empezó? Indiscutiblemente, sí, cuando empezó desde 1939, probablemente 1942, Ajá. más o menos. Yo creo que el país que estaría a la cabeza de todo sería, sin dudarlo, Alemania. Militarmente, tecnológicamente, era el país mejor armado y con el mejor ejército. Ajá. Ok. Después yo me iría, en cuanto si ponemos esas tres opciones de que era tecnológicamente o militarmente eran buenos, yo pondría a Alemania. En segundo lugar, pondría en ese tiempo, de 1939 a 41, 42, pondría a los ingleses. Se recuperaron muy bien del desastre de Dunkerque. Ujú. Y en tercer lugar, pondría tal vez Japón y Rusia, equivalente. Y cuarto, Estados Unidos hasta ese momento, 1941. ¿Estados Unidos en cuarto? En cuarto lugar, hasta 1941. Sí, Después de la Torre de Pearl perdón, Harbor ya fue otra sí, cosa. pero los de segundo nivel, entonces, ¿quién quedaría? Francia, Ok, por esa derrota tan estrepidante que tuvieron. Italia, ok. de los fuertes, ¿no? Sí, de los fuertes, sí. Porque si ya encontramos con países de segundo nivel, está Rumanía, está Ujú, Hungría, que eran parte del eje, ujú, así de ese ujú. lado, ¿no? Pero Los más yo creo que importantes, sí. entonces, si te entendí bien, Alemania, Inglaterra y Ujú. Japón y Rusia más o menos con un poderío similar. Sí, en Y, 1941, sí, ¿no? sí, Porque sí, ya después del exactamente, 40 ya sí. empiezan a cambiar las cosas. Y después, ¿cómo cambió? Yo creo que militarmente y todo Estados Unidos, por Estados Unidos. capacidad, Ajá, por capacidad. Ya Alemania entraríamos, bueno, Estados Unidos, Rusia, ok, por capacidad, ajá. que estarían dando más la mano, pero tecnológicamente Estados Unidos estaría arriba de Rusia, ¿no? ¿Capacidad te Este, refieres a cantidad? no, tecnológicamente, o sea, en cuestión de ejércitos y de estrategias y demás, Estados Unidos y Rusia. Yo los pondría en primer lugar después de 1942, Ok, 43 al 45 más o menos. ok, ok. Este, Después, te digo, Estados Unidos arriba en cuestiones de tecnología, ¿no? ok, De ok, tecnología y calidad. ok. Eh, Estaría Inglaterra, abajito de ellos. Francia no lo podríamos tomar en cuenta, Ajá, porque todavía seguía ocupada. A pesar de que tuvo contingentes pequeños dentro de las fuerzas aliadas. ok. Japón, Japón también se quedó un poco atrasado, yo lo pondría al nivel de abajo de Inglaterra, cuarto lugar. ¿Y Italia, Alemania? yo también. ¿Mandé? Alemania, Alemania yo lo pondría, a pesar de que estaba prácticamente a la defensiva, ajá. lo pondría en un tercer lugar. En tercer lugar. O sea, Estados Unidos, Estados Rusia, Unidos, Rusia, Alemania. Inglaterra, Alemania. Ok, Francia, ajá, bueno, Japón, Francia, porque Francia prácticamente no contaría, militarmente hablando. Italia al último.
Fíjate, está interesante. Digo, ya nada más lanzando preguntas al aire, en su momento vamos a hablar ya más detalle, pero entonces quiere decir que a Alemania le hubiera convenido algo más rápido. Sí, 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 de hecho sí. Comentaban y desafortunadamente fue un error táctico y eso de repente por las decisiones equivocadas de Hitler, Ujú, abrió un segundo frente. ujú, Si Inglaterra, si Alemania se hubiera volcado de inicio exclusivamente contra Inglaterra hasta derrotarla, otra ujú, cosa hubiera sido. El problema mm, fue que estando aún en guerra con Inglaterra, tienes un frente a un costado abierto. Ujú, abierto de cara a la guerra contra Rusia y abres un frente muy amplio y divides tu ejército, ¿no? o sea que ahí fue donde posiblemente se, este, se decidió la historia. Sí, 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 y es lo que tengo, influyeron muchas cosas, ¿no? Sobre Ok, todo ok, las distancias, sí, sí. la posición del pueblo ruso, la posición del ejército ruso, ¿no? Hay una frase que siempre aplicaron desde los tiempos de Napoleón cuando invadió Rusia, que era de tierra arrasada. Esto de tierra arrasada sí quiere decir que los mismos rusos quemaban cosechas, quemaban casas, no dejaban nada. Ok, ok, Entonces todo alimento, municiones, todo tienen que traerlos desde Alemania. ok. Y ese tramo largo en cuestión de abastecimientos fue muy complicado, ¿no? La parte media era Polonia, era Varsovia, desde ahí lo ramificaba, ¿no? Lo que hay que en un momento dado hay que alabar, y esto no sé si muchas personas lo conozcan o lo sepan, pero el sistema ferroviario que hicieron los alemanes, Ujú. todo el sistema de entregas, todo fue de primer nivel, ¿Los de alemanes? primer, sí, 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 Ajá. o sea, la manera en que manejaban las redes de trenes para cuestión de abastecimientos y todo, era un relojito, ¿eh? Un Ah, ok. relojito. Pero eso lo hicieron un poco pensando en sí, en la infraestructura interna o estaba enfocado también a lo militar. A lo militar y la infraestructura. O sea, Fue haz de ambas, cuenta, ¿no? llegaban los trenes, traían el abastecimiento militar y regresaban con materias primas. Mm, ok. Entonces eso influyó mucho al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Otro de esas cosas que no se notan tanto y de repente, pero yo lo he leído mucho en todo, era que el ejército alemán Ujú. prácticamente era un ejército de a pie. No contaba con un sistema de transporte automotor. ¿El alemán? Era un ejército de caballos, se llamaba, ¿no? ¿El alemán? Sí. Poco, vehículos automotores, que es donde yo te comentaba hace rato, Ok. que por Estados Unidos, Rusia pudo hacer frente a Alemania, porque Estados Unidos Avión. cedió hacia Rusia Ujú. muchos camiones Chrysler y Ford para manejar y transportes y todo eso fue lo que les ayudó mucho, ¿no? De Ok, no contar con eso, otra cosa hubiera sido. ok. Pero entiendo que la decisión que cambió el destino de Alemania fue, como tú dices, abrir dos frentes, ¿no? Exacto. Eso Abrir es. dos frentes. Listo. Pues todavía nos quedan unos minutitos más, entonces si quieres platicamos brevemente de los personajes que tú consideras que fueron los más relevantes en este proceso. Yo en primer lugar pondría por, por, por el ánimo que dio a su pueblo, por el ánimo que dio en esas horas críticas a Churchill. Ok, Sería para mí, yo creo que para mí es admirable Churchill, ¿no? ok. Churchill es muy bueno, o sea, fue un ministro que ni su mismo partido ¿Era lo bien quería en el visto? poder, Ajá, ¿sí? Su mismo partido no lo quería, lo medio rechazaba, ¿no? ok. Pero fue el que amalgamó todo llamamos tosudez del pueblo inglés y todo esto, ¿no? Fue el que dijo. Todo ese periodo crítico fue el que lo hizo que saliera adelante. Ok. Hitler, digo, todos sabemos, un gran demagogo, un dirigente de hombres increíble. Ujú. Yo no encuentro otra palabra, ¿no? O sea, el hecho que muchas personas lo sigan ciegamente habla de lo que es él, ¿no? Sí. Pero también, desafortunadamente,
Si vimos todo el proceso de toda la guerra y todo, cómo se va manejando y todo, Ok. un hombre muy enfermo que tomó malas decisiones, muy malas decisiones. Fue un poder absoluto, ¿no? En vez de Y, dejar la guerra en manos de generales, él la sí, tomó como si fuera un gran estratega. y no lo era, ¿no? No, no, no lo era. Ok, ok. Mussolini digo, igual, jalaba mucha gente por su manera de ser, pero definitivamente no cuenta mucho. Como dirigente de hombres que lo siguen bien, Ujú. pero como un Estratega. estratega, pues no, Y no, no, pensa, no, no. Y, ajá. Y por lo que tú dime, dices hace rato, aparte Italia en ninguno de los dos periodos fue una potencia, no, 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 ¿no? no fue una potencia, ahora sí que un país de segunda, no eran tropas de apoyo a final Ujú. de cuentas, ¿no? Ok, Eran tropas de apoyo de Stalin, digo, al final es totalmente alguien que tenía un poder total y absoluto en Rusia, ¿no? Quitaba y sí. ponía generales y todo, y la manera de castigo eran muy drásticas a veces, ¿no? Ujú. O sea, acabar con miles de personas porque simplemente no luchaban. O sea, si no enfrentabas al enemigo, prácticamente te masacraban tu misma gente, ¿no? Pero lo que hay que decir es que era de carácter muy férreo y, digamos, la batalla de Stalingrado, que fue la tumba del ejército alemán en Rusia, Ujú. fue por mera tenacidad y voluntad férrea de Stalin, ¿no? Ok. De dar ni un paso atrás. ¿Él era militar? No precisamente, no era un militar, él se desarrolló cuando fue la Revolución Rusa, empezó como agitador y demás ya fue un dirigente, ¿no? Junto con Trotsky y Lenin. Ok. De hecho, hubo una pugna ahí entre Trotsky y Stalin, que terminó con la muerte de Trotsky aquí en México. Oye, pero te iba a decir, en esas depuraciones que tú mencionaste hace rato de la década de los 30, ahí fue Ujú. cuando también quitaron a Trotsky, o fue antes lo de Trotsky, Fue un poco, o sea, en ese tiempo fue cuando salió yendo Trotsky precisamente. o lo mismo. Ujú. Ok, ok. ¿Y quién más? ¿Qué líderes faltan? ¿Qué líderes faltan? Probablemente otro que podría admirar del lado japonés es a Yamamoto, ¿Él era Isoroku Yamamoto. él era emperador? No, era un almirante japonés. Ok, Él había dicho, ¿no? Él fue el que eh, dirigió ajá. la planificación del ataque aéreo que fue en Pearl Harbor, Ah, sí, el ataque aéreo a ok, Filipinas. O sea, en parte él fue el cerebro de esas operaciones, ¿no? ok. ¿Él era de los de mayor alto grado o había? Sí, sí, era el jefe del total de las fuerzas Ah, navales, ok, ok, ok. O sea, estaba pero así se también. sometía al Consejo Militar, ¿no? Ok, ok, ok. No, sí, pero entonces él sí fue relevante, ¿no? Entonces, Sí, no, sí sí, fue relevante, digo, y estaba rodeado de gente que era buena en lo que hacía, ¿no? ok, Desafortunadamente, volvemos a jugar el tema del inicio, contra el espionaje y todo fue en su contra, ¿no? ok, ok. Y ya nos faltaría un americano. Un americano, digo, como dirigente Roosevelt, Roosevelt, igual, ¿verdad? Yo creo que sí. sí, como dirigente Roosevelt, o sea, supo llevar al pueblo americano A la victoria. pues, sí, sí es la victoria, sí, pero de inicio lo supo mantener y supo encauzarlo para que se ayudara a los aliados, ¿no? Después del ataque japonés, digo, ya fue una especie de unión total. Ok, Generales americanos buenos, híjoles, yo creo que Patton fue uno de ellos, ok, Eisenhower fue otro, como ok, organizador Eisenhower, no como un líder de combate como fue Patton. ok, MacArthur fue otro de ellos. ok, El almirante Nimitz en el Pacífico, dirigiendo la flota americana, fue también base principal para la derrota japonesa. ok. Y del lado alemán hay muy buenos, ¿eh? Ah, Muy sí. buenos. Ajá. Sí, Rommel entró ahí en el Sí, desierto, es claro. muy Sí. bueno. Guderian también es excelente. Manstein también es muy buen dirigente militar.
como estrategas militares. Ok. Sí, o sea, había muy buenos, ¿no? Hombres muy buenos. Si llamas uno, había uno que no se le nombra mucho, pero fue básico. Ujú. Había una organización que llevaba su nombre, la organización TOT, Ok. y la que organización TOT, Tot. Ok. TODT, sí. Ok. Ese era un personaje que usando mano de obra esclava y demás, Ujú. construyó la muralla del Atlántico, en las Ok. playas de Normandía, construyó Ok. carreteras, o sea, era el que manejaba todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y Albert Speer también, que era el ministro de Adolfo Hitler, que también manejó todo lo que era abastecimientos, suministros y demás. Ok. Ok. Eran buenos, o sea, dentro de lo que es, excelentes, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que por hoy terminamos. Ok. Terminamos, pero sí le dimos una muy buena avanzada. Ujú. Y ya si te parece la próxima sesión, pues entramos a las Claro antecedentes, que ¿no? sí. ¿No? Sí, ¿Te sí, sí, parece? me parece. Listo, pues creo que por hoy terminamos. Entonces, Espero primero que haya Dios quedado bien. sí, primero Dios nos vemos, nos hablamos la próxima semana. Ok.